Hola, yo soy Zacarías. Esto es Psicología Z. Como habrán visto en el título del video, déjenme ajustar la luz. Me veo demasiado blanco. Ahí está. Ya no veo absolutamente nada, me acabo de dejar ciego. En fin, como habrán visto en el título del video, hoy vamos a hablar sobre Delirios de un loco, el cuarto estado del inconsciente. Este video es un remaster, un remake sobre un video anterior que creo que nunca subí a TikTok tal cual, así que tal vez no había registros sobre ello. Pero bueno, para que me entiendan o por qué enfatizo en esto, he pensado, creo que todos pensamos. Como saben, tengo formación psicoanalítica y esto me llevó a hacer ciertas teorías respecto a... Primero es una parte teórica y después es la parte de propuestas, como suele ser en este canal, pero por si no están acostumbrados a ellos, pues que lo entiendan. El video original tenía muchos datos técnicos, fechas, cosas así. En este voy a parafrasear mucho más y va a ser más simple. Entonces, tal vez este video no tenga tantos memes como es usual. Pero bueno, tenemos que ir mucho tiempo atrás, más o menos, a 1899, 1900, cuando Freud estaba proponiendo sus primeros aportes respecto a la dinámica intrapsíquica, por llamarlo de alguna forma. Como les digo, va a ser mucho parafraseo de todo esto. Y así está la cosa. Probablemente han visto un iceberg, probablemente el iceberg de Super Mario Bros. 64 que inició con todo esto, pero antes de esto había ya una idea sobre líneas de flotación, arriba, abajo y todo esto. Ustedes solamente van a ver el salto, pero procedo a ponerlo en el pizarrón. Es un mock, básicamente. Y bueno, hablar de Freud es hablar de mucho y no quiero volver a esas formas. Entonces, si les interesa Freud, hablaremos algún día de él, tal vez en un directo, pero de otra forma, así está la cosa. Freud creía que existían tres espectros, por llamarlo de alguna forma, tópicas, los definía él. Y bueno, no recuerdo la palabra concreta que usaba, pero básicamente era esto. Freud postula esta idea. Está una parte que todos podemos ver, que todos podemos observar, que está pues ahí a simple vista, que se manifestaría básicamente como el cielo o el fondo del paisaje, que Freud pues llamó consciente. Luego estaba esta parte que es oscura, que es profunda, que no alcanzamos a ver, y dependiendo de si estás en un mar de Perú o en un mar de Cancún lleno de sargazo, pues puedes ver con relativa claridad o puedes no ver nada. Variando de las personas, pues algunas se verán más, algunas se verán menos, algunas será claro y otros completamente pues opaco. La línea del preconsciente sería la línea de flotación. Aquello en lo que vemos la superficie del agua. ¿Cuánto es eso? Milímetros, átomos, micras, lo desconozco. Y variará según en función del objeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues si cae una caja de madera aquí, ahorita la vamos a borrar, no se preocupen. Pues todo esto va a estar dentro del rango del preconsciente, que sería más o menos eso. Si cae una hoja de papel aquí, pues ese sería el rango del preconsciente. Varía según el objeto que esté flotando. Y en ese sentido, ese es el margen que tenemos para nuestra toma de ser, pues sí, cuasi conscientes de aquello que habita en el inconsciente. Espero no estarlos mareando mucho, no es mi intención, pero básicamente lo que quiero decir es que este es un rito de paso, es una capa insignificante, es la resistencia del agua. Les estaré dejando ahí probablemente la foto de una orca saliendo del agua o de cualquier animal marino para que entiendan a lo que me refiero. Los objetos casi siempre vienen del fondo y se terminan elevando a la parte consciente. Esa sería como la explicación de la primera tópica. Freud hablaba entonces de que la conciencia, pues como su nombre lo dice, es aquello que hacemos voluntariamente, y el inconsciente es aquello que hacemos sin ser, pues eso, conscientes de ellos, ¿no? Aquí ya es donde se ponía puerco, como pues hablar sobre relaciones incestuales, traumas, cosas que la mente reprime, sobre todo para evitar el dolor intrapsíquico o pues la psicosis en tiempos actuales. Ha bajado bastante, así como el calentamiento global, el mar cada vez es menos y cada vez es más el paisaje, pero cosas de la modernidad, cosas de cada persona funciona en
diferente forma, pues ahora sí que así. Y bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Ya, la magia de la edición, perfecto. Entonces, Freud agarra y dice que en este margen las cosas que son conscientes pueden bajar a lo inconsciente y las cosas que son inconscientes pueden subir a lo consciente. Por ejemplo, tenemos este caso, que siempre se me olvida cuál es el nombre, pero de esta mujer que se quedó ciega por la neurosis conversiva, de ver a su padre pues muerto en un prostíbulo cuando su padre era un hombre muy respetado y recatado. Fue un evento consciente que eligió reprimir de manera inconsciente y que termina manifestándose nuevamente por medio de la ceguera. Creo que la línea de flotación era un poco más... Ahí está. Más irregular, más inestable. Pero quédense con esto del sube y baja y sobre todo la orientación que se le da, porque luego tiene otro giro, pero justamente hablando de eso, a Freud no le termina de gustar esto, no estaba esta representación del mar y todo eso, y finalmente viene con el iceberg, algo que habrán visto, algo que sabrán todos sabemos lo que es un iceberg, quiero creer, y más bueno, salvo que seas muy menor, cosa que no deberías estar en este canal, pero en fin. Y finalmente viene con esta idea de, ¿y si le damos forma de iceberg? Entonces, magia de la edición otra vez. Es un iceberg o la nariz de un judío seccionada por la mitad. Pero bueno, chistes aparte, más o menos esta es la idea que da. Y aquí le cambia el nombre a las tópicas. Magia de la edición otra vez. Ha variado mucho la interpretación de cómo se ve esto. En teoría, la primera tópica no queda completamente descartada, pero sí queda delegada o menos seria desde la perspectiva freudiana. Entonces, Freud evoluciona su modelo a esta que le estoy presentando, en el que el iceberg es completamente, no importa cómo suba o baje, esto apelando a la primera tópica, super yo, una parte externa completamente externa, la vemos completamente del yo, y una parte que sobresale un poco sobre la línea de flotación, pero que es el ello. Como se los digo, se los tengo que explicar muy rápido porque realmente no es el tema de este video, pero pues ya a la clase se la llevaron de gratis, ¿no? Hasta ahí va a estar el corte del TikTok. En fin, el super yo es la moral, son las reglas. La moral es naturaleza humana, pero la legalidad no es naturaleza humana. Porque romper una ley es fácil para cualquiera y realmente no depende de nadie más que de uno mismo, pero romper un valor personal es muy difícil y suele traer consecuencias severas. Espero que se entienda, no estamos hablando sobre legalidad y su viabilidad ni nada de eso, solamente les estoy hablando sobre dinámicas psíquicas desde una perspectiva psicoanalítica. Últimamente me estoy metiendo, para mi desgracia, en esta onda de la tercera ola del conductismo y me parece ser que no saben qué traen entre manos. Pero ese ya es un comentario aparte, ese ya es una opinión mía. Y bueno, que su respuesta más históricamente condicionada dicte pues su respuesta más condicionada. Pero, en fin, está el yo que es, lo comparé en el último video como el self y básicamente tiene que ver con eso. El self desde esta perspectiva es aquello que nos conforma, pero el yo está mucho más mediado. Es un punto medio entre el super yo y el ello. Es aquello que queremos y que llegamos a hacer, sin embargo, lo hacemos dentro de nuestras limitaciones. Por ejemplo, ves una chava en el transporte público y va a haber gente que va y le pide el número si les gusta y va a haber gente que les guste, pero no hagan nada. Y luego va a haber gente que se deje dominar por el ello, que no hable con ella, solamente salga del camión en la misma parada y vaya y la siga de una forma espeluznante y luego las ataque. Ahí ganó el ello. Pero, ¿qué es el ello a todo esto? Bueno, el ello es nuestro instinto más primario, aquello que deseamos de una forma relativamente inconsciente. Sin embargo, a veces llegamos a ser conscientes de eso que en teoría no deberíamos de querer, o no deberíamos de sentir, o no deberíamos de ejecutar, o simplemente es un gran no. Eso, a muy grandes rasgos, y como les digo para la primera parte del video, es básicamente que decía Freud sobre pues estas dos tópicas. Este es la base de su obra, más allá de las teorías de las pulsiones. Todo esto está motivado por las pulsiones, eros, tánatos, sexual, amor, como ustedes lo conozcan, como lo quieran ver. Y volvemos a lo mismo, pues esto desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Hoy, como les digo,
Esto tiene que ver con rasgos de personalidad, con cómo nos comportamos, con cómo dejamos que los deseos se expresen. Y por eso es por lo que vamos a nuestro siguiente punto. Ya estas son mis locas ideas, no tienen nada que ver. Probablemente Freud se emberrincharía y me dejaría de hablar durante 30 años, conociendo cómo era el viejo. Pero bueno, allá por el 2017, 18 más o menos, ah, antes de ser creador de contenido para YouTube, creaba mis propios blogs, hacía estados largos, expresaba mis ideas, básicamente. De repente se me quedaron cortas y por eso empecé a hacer este tipo de material para que llegara a más personas, porque de repente, más allá del ego y la pretensión, pues había gente a la que le gustaba y me aportaban cosas. Entonces esa dinámica de uno u otro me gusta. La cuestión es esta, y por eso por lo que se los digo, por si llegan a ver algo de esto. En mis tiempos, cuando comencé con todas estas ideas, no había ideas que aportaran a esto. Y sin el menor ánimo de pretensión, a veces me adelanto mucho a las cosas. Ahora comienzo a ver que la sociedad comienza a girar en torno a esta idea y digo, que bien, hablaremos de esto del es mío, es mi propiedad y acredítame en un futuro video, pero de momento es esto para que entiendan que no se lo estoy copiando a nadie, es en teoría una idea tan original como puede ser algo en el siglo XXI, pero si a alguien le suena, está bien. Qué bueno por eso, y ojalá que esto ayude o a entenderlo mejor o a aportar algún tipo de perspectiva diferente. No es, como les digo, una pretensión científica ni académica, solamente es el comentario para que entiendan que llevo desarrollando esto pues un buen rato, ¿no? Simple como será, sí, pero pues ahí está. Ahora sí, ya le dejo de dar vueltas y este es el asunto. Durante los 100, 120 años que Freud propuso estas dos tópicas, más o menos, ha habido rasgos que están ahí, ahora lo veo en retrospectiva y están ahí, pero que la misma modernidad de la que les estoy hablando ha facilitado su expresión libre. Y se los voy a poner de esta forma y luego se los explico. Primero me gustaría pasar al ejemplo y luego a la explicación. Déjenme abrir mi Facebook y buscar probablemente uno de los primeros videos inapropiados que me salgan. Ok, les acerco el teléfono, no se los quiero poner porque es irrelevante. Es un video que dice, terminaron los días de clases. ¿Listo? Perfecto. Y son adolescentes, pues, empanizados en pintura. No voy a decir nombres, pero estos son algunos de los comentarios. ¿Qué recuerdos cuando era el último día en el colegio? Me fui calado a mi casa, listo para ser madre soltera. En mis tiempos solo era de grafitear la camisa. En mis tiempos poníamos en la camisa deseos, firmas. Y bueno, mejor dejo de leer comentarios turbios porque si no nos cierran otra vez el canal, pero cito algunos. Videos de mujeres en los que ponen pertenece a las calles, hasta acá huele, el orgullo de papá y cosas así. Hay videos muchos más extremos, o pónganle no videos, posts, comentarios, contenido en general, en el que va gente y dice, joder, espero realmente que te suicides en este momento, y cosas así. Hay videos, por ejemplo, insisto, tengo un severo problema con esto y ahora en abril vamos a hablar de ello, pero en el que salen menores de edad y hay un montón de degenerados diciendo ¿y cuánto por ella? Ella está en venta, mi amor, mándame un beso y cosas realmente repulsivas y asquerosas. Imagínense que estuvieran, qué sé yo, en un foro ateniente, bueno, no es un mal ejemplo considerando el contexto, que estuvieran en una plaza cualquiera. Hay una cantidad de personas considerable alrededor y de repente uno pasa al centro y le grita a la hija de uno de los presentes alguna vulgaridad, algún improperio o un piropo, un ay, cómo me encantaría casarme contigo y reproducirme, pero no con una forma tan educada de decirlo, sino, volvemos a lo mismo, de una forma vulgar. ¿Qué pasaría con esta persona? Linchamiento social, tal vez linchamiento literal, golpes, violencia, consecuencias. Esa parte de la sociedad, o lo que Freud parece no haber considerado en sus tiempos, porque no era tan importante, era una teoría que apenas estaba viniendo, es que, si bien el mar y el aire pueden ser conscientes e inconscientes, el ecosistema en el que todo esto se encuentra es la sociedad. La sociedad dicta aquello que podemos reprimir, aquello que podemos expresar, aquellas cosas que son toleradas y aquellas cosas que definitivamente son intolerables. Y vivimos así relativamente, normalmente, durante mucho tiempo, sin ningún problema. Más o menos. A esto es a lo que voy. Ahora en la época digital, en la época en la que todos tenemos una persona real y una persona digital,
lo que sucede es que el cuarto estado del inconsciente es el anonimato. Y como les digo, permítanme la magia de la edición, así está la cosa. Este cuadro sería la sociedad. Esto es el marco en el que nos movemos, el marco social, el marco legal, el marco que quieran verlo. Son los límites que tenemos disponibles para vernos. Pero la cuestión, o lo que nadie pensó es, así como esto, si ustedes tomaran una hoja de papel y la marcaran, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que hay en la parte de atrás del iceberg? Porque a lo mejor asumimos que es simétrico y que del lado opuesto se ve exactamente igual. Pero es a lo que voy. Mi propuesta es que no, que detrás del iceberg hay ese cuarto estadio. Puede haber más, pero hasta esto he llegado. Lo voy a hacer aquí en chiquito de nuevo. Este sería el, ¿qué sería? Reverso, anverso, no estoy seguro, del iceberg. Y aquí, en esta sombra, en este trasero del iceberg, se encuentra el anonimato. El anonimato sigue manteniendo dentro de los límites sociales, legales, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que permite que todo esto fluya, confluya y se junte dentro del mismo individuo, nada más que aquí la cuestión, eso sí habría que aclararlo, es que ya no se rige tanto por las limitaciones ni por las divisiones, y tampoco por la línea de flotación. Por eso es por lo que les digo, hasta la persona más enferma, sin llegar a los problemas mentales, enfermo me refiero en el sentido de desviado, tal vez radical, algo así, aunque sea un depredador infantil, aunque sea un adicto de cuidado, insisto, si no tiene problemas reales, no va a ir y va a agarrar a una niña o un niño de la entrepierna en el transporte público rodeado de un montón de personas. No va a sacar su jeringa y se va a estar dando arponazos en el transporte público a plena vista de todos. Pero a lo que voy es que las redes sociales y el anonimato conjugado, todo nos permite esta expresión que les estoy hablando. Así está la cosa. El yo siempre está funcional, siempre está en todo momento. Es aquello que somos y aquello que permitimos ver y que sabemos que se encuentra dentro de. El ello son esos deseos oscuros, esas ganas de, qué sé yo, quiero golpear a alguien en la calle o algo así, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque lo limita el superyo y el yo. Y el superyo es la parte más rígida de las personas, como les digo, es la moral, es la ética, es todo eso. Todo esto desaparece cuando entramos en un ambiente que en teoría nos permite pues no ser conocidos o reconocidos en su mayor defecto. Aquí, por eso es por lo que me atrevo a postular esto, porque pareciera ser que las líneas se desdibujan, porque de repente el, qué sé yo, progresista, más izquierdoso, que apoya o está en contra de la derecha y sus depredadores infantiles, termina encarcelado por ser un depredador infantil. ¿Por qué? Porque en Internet todos son anónimos y todo esto se puede manifestar sin generar un conflicto intrapsíquico dentro del yo y el superyo de la persona. Una de dos, o nuestros valores son de papel y realmente son antinaturales y lo que somos es todos monstruos. ¿Quién era Hobbes? El que decía et hominem et lupus et hominem. El hombre es el lobo del hombre o todas estas cosas. O legítimamente hemos construido todo esto únicamente desde la perspectiva social sin considerar que el individuo puede ser multifacético y sobre todo que a veces no es que sea consciente o inconsciente o preconsciente, sino que todas estas ideas ya están tan implantadas en su día a día que ya no hay una diferenciación, ya no hay una línea de flotación, ya no es un ente separado, ya no estamos hablando sobre, a veces tengo estos principios y si no les gustan, pues tengo otros. Porque volvemos a lo mismo. La parte del anonimato me parece terrible y me parece que no hablamos suficiente sobre la persona que somos en la vida real, que de nuevo puede ser un profesionista responsable, padre amoroso, pareja fiel, etcétera, etcétera, pero pues tratante de blancas en el internet, traficante de sustancias en el internet y esa sería la parte que, porque de nuevo, creo yo que no estamos hablando sobre un malestar moderno, sino un malestar que se ha acrecentado y se le ha dado más foco en la actualidad que, pues, otra cosa. Pero piénsenlo de esta forma. Si son tan viejos como yo, alguna vez su madre los habrá madre, padre, abuela, lo que sea, los habrá regañado con "me lo dijo un pajarito". El pajarito es el anonimato. No estamos hablando de innuendos sexuales ni nada de esas cosas. Estamos hablando sobre ese equivalente, es el chisme. El chisme es anónimo. El teléfono descompuesto, los rumores sociales, se ceñían bajo esta misma lógica. Decimos, pues, oye, es que escuché esto de esta persona, pero no sé si sea cierto. Bueno,
tú te estás volviendo el ente caótico, el ente, el ello o el inconsciente que lo hace preconsciente. Espero no estar confundiéndolos tanto con esto, por eso no estoy utilizando tanto la terminología para no provocarnos a todos más dolores de cabeza de los necesarios. Pero esa es la cuestión. Entonces, la señora chismosa, la cámara de balcón o como sea que ustedes la conozcan, sería la representación de que esto ocurre desde hace mucho tiempo. Las amenazas anónimas, las cartas de odio anónimas, todo lo que incluya el anonimato, que puede ser pues eso, desde clubes de intercambios de pareja anónimos hasta las elecciones y todo eso. El anonimato no es algo exclusivo del siglo XXI ni de la cultura del Internet, sino que siempre se ha mantenido ahí y siempre ha sido un ente beneficioso para que el individuo manifieste sus ideas más prohibidas o retorcidas de una forma que no le cause malestar intrapsíquico. Sería como el escape de todo esto, pero volvemos a lo mismo. Ahora, y ahora sí ya delimitándolo, vivimos en una época en la que tú, Juan Pérez, te puedes llamar, qué sé yo, Laura López en el internet y no hay forma de saberlo. Y puedes estar estafando a un montón de gente bajo esa premisa porque, pues de nuevo, anonimato. Es complicado, es complejo, lo sé, lo entiendo, pero por hoy me gustaría dejarlo hasta aquí, nada más cerrando, como siempre, con nuestra parte de reflexiones finales. Como les he dicho, no pretendo satanizar estas cosas, no quiero hacerlo más que sería redundante, ni más absurdo, ni más pretencioso de lo que legítimamente es. El conocimiento que no se puede explicar sencillamente no es conocimiento, es pretensión, y espero que tenga sentido para ustedes. Ahora dirán, bueno, Zacarías, sí, ya nos dijiste todo eso de tus locas y absurdas ideas, pero ¿a mí qué? Bueno, la cuestión es esta, y como siempre el mensaje va a esto. No sabes quién está del otro lado del internet hasta que no lo conoces. Y si tienes suerte, pues lo vas a conocer y no vas a acabar en Tamaulipas, en una tina de hielos, con una rajadura enorme en un costado, sino pues solamente vas a acabar catfisheado por una mujer que solamente se tomaba fotos de la cara y resulta que tenía una masa considerable por debajo del cuello. No vas a ir y vas a ver que tu pretendiente pues, se tomaba fotos de abajo hacia arriba y realmente no medía el 1,70 que decía, sino que medía 1,40. Y no tenía un camionetón, sino que pues, tenía un triciclo de, qué sé yo, helados. No son trabajos indignos, no hay características de ello, pero volvemos a lo mismo. En la búsqueda de lo que deseamos, nos encontramos muchas veces con personas que dejan que su cuarto estado de, pues eso, el psiquismo, domine todas estas cosas. Y entonces, en ese sentido, volvemos al gran problema que creo que no le damos suficiente foco. Tenemos que cuidar, siempre apelo a los niños, que siempre hay que cuidar a las infancias y todo esto, pero en este caso concreto, pues hay adultos que no están completamente preparados para la vida adulta. Tienen que cuidarse ustedes, tienen que pensar que no todo el mundo en Internet va a ser una buena persona, no todos están ahí para ayudarlos y sobre todo que muchos de ellos, ese güey que te hace enojar en los comentarios con el que te encuentras, te va a decir, pues vamos a darnos en la madre y si lo tuvieras de frente, probablemente no lo haría. Tendrían que tener ambos problemas para hacerlo, pero bueno, ese sería el asunto. Y la cuestión es, volvemos a lo mismo, cuiden su salud mental como de costumbre, no se expongan, no vivan crónicamente en Internet, traten de generar cambios. No diría en su entorno, porque esto definitivamente es algo que la sociedad retroalimenta, sino pregúntenle al algoritmo de pues, cualquier red social realmente. No sean tan crueles en Internet, no le veo el caso, y ese es un placer perverso del que hablaremos después. Pero volvemos a lo mismo. Creo que, como siempre les digo, no les cuesta nada ser amables y sobre todo les cuesta aún menos cuidarse, protegerse de los extraños en Internet. No sean troles, no caigan entre los troles, no los alimenten. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Eso de que es un arma de doble filo, porque por ejemplo eso de las denuncias anónimas te protege de repercusiones. Por ejemplo, que denuncias a alguien y dice que me denunció a tal persona, me lo voy a ir a putear, lo voy a matar. Este, entonces, pues eso creo que es un arma de doble filo, que en cuanto te protege, que como puedes tú ser el criminal. Yeah. Tiene un buen punto que me faltó. Como todo mecanismo psíquico, su objetivo es la protección de la mente. Y a veces tenemos que decir cosas horribles a personas que no conocemos para, pues no lo sé, sentirnos bien con nosotros mismos. Pero así como el ello o un excesivo super yo, el punto es estar en balance. Y volvemos con esto.
Está bien tener una personalidad en el internet, está bien el estilo de vida que quieran ser, un personaje, todos usamos máscaras, todas esas cosas, pero pues eso, balance y cordura tal vez sería lo que diría en esta ocasión. Bueno, eso que dijiste, creo que de decir cosas horribles, creo que a veces tiene un poco de sentido, como concientizar a esa persona. O sea, no todo el tiempo va a ser algo horrible, sino que igual puede ser beneficioso. Es como lo de la retroalimentación, como juzgarlo, pero criticar, algo así. Bueno, no sé. De que creo que en persona es como, no sé, a alguien le huele el aliento y no le vas a decir, te huele el aliento, güey. Bueno, pero es que sea muy directo, ¿no? Pero en internet creo que es más fácil decirlo. De que, pues te huele el aliento y tal vez se lo tome mal, pero puede que haga algo sobre ello. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la crueldad sin causa no tiene sentido, pero lo que dice Jimena, a veces las personas necesitamos ser un muro para las otras personas, tanto para que no se hagan daño como que no nos hagan daño. Y bueno, si está justificado para ustedes, pues adelante, y si no lo está, pues adelante también. Pero bueno, pues espero que este video les haya gustado. Como les digo, he resumido mucho las ideas que he tenido a lo largo de los años, no es que sea algo tan simple, pero así es como lo voy construyendo. Tal vez hablemos de esto en otro momento. Probablemente este video apenas tenga vistas, pero bueno, ese sería el aporte que les puedo hacer en esta ocasión. Y si tienen alguna duda o algún comentario sobre esto, pues de nuevo, estoy seguro de que lo podremos hablar. Escucho sus comentarios, saben que me encanta leerlos. Y si no, pues bueno, gracias por haber visto este video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Si nada se los ha dicho, yo se los digo, los amo y hasta luego.